Pues ya estamos por acá de vuelta en Amigas con Derechos y fíjense, hoy tengo de verdad el placer de tener una gran invitada aquí en el DEPA y estoy hablando de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, estoy hablando de la senadora Angélica de la Peña por parte del PRD en Jalisco, con quien vamos a tener una plática sobre este tema que está afectando a millones de personas en el mundo y es la trata de personas. Angélica, bienvenida, qué gusto de verdad que estés aquí. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Estamos platicando ahora fuera del aire, ¿no? Sí. De lo complicado que es este tema de la trata de personas. Sí, es muy complicado porque, por desgracia, es un delito muy grave que afecta a muchísimas personas. En el mundo se considera que es uno de los delitos que más recursos dan, por desgracia, al nivel de la venta ilegal de armas o el narcotráfico. Y hay mucha impunidad porque las autoridades tienen que tener todos los elementos jurídicos de un buen tipo penal que pueda ser fincado con los ministerios públicos y a la hora que tiene que comprobarse y finalmente sancionarse por un juez, necesita cumplir una serie de elementos que si no se cumplen, si la ley en esa materia es laxa, no es clara, lo que provoca es que haya impunidad y eso crea mucha frustración. Y ese es el asunto por el que estamos pasando ahora en México. Bueno, hay que dejar claro para toda la gente que nos está viendo en estos momentos en Amigas con Derechos o nos está escuchando por Radio Capital, que la trata de personas no es nada más sexual. Mucha gente piensa Sí. ¿no? que pues, la trata de personas, abuso sexual nada más y todo. La realidad es que es simplemente cuando alguien, de una manera, a veces incluso son tan persuasivos que es para la víctima inconsciente, Sí. lucra contigo y te obliga a hacer cosas contigo o con tu cuerpo o con tus órganos, como bien mencionas, ¿no? Y se da hasta en los niños también. Sí. Y es un problema que está afectando a millones de personas, ¿no? Bueno, platicamos también que hay varias vertientes y varios aspectos a tratar aquí que son complicados también para las autoridades. Ahorita me estabas diciendo, pues se tienen que tener, pues para que se pueda llevar ahora sí que a no permitir que suceda, ¿no? Sí. Se tienen que tener los elementos suficientes. ¿Cómo podemos llegar a eso cuando de repente la línea es muy delgada y muy delicada y se confunde? Hay veces que dicen, pues es que yo no le estoy obligando. Sí, bueno, esos elementos tienen que estar inscritos de manera clara para entender el fenómeno del delito. Es decir, hay una persona que puede ser seducida, que puede ser engañada, que puede ella creer que está actuando de manera voluntaria, pero no es así porque hay muchos elementos que pueden llevar a tener esa discrecionalidad en el delito o las amenazas claras y concretas. Te voy a amenazar con tu familia, te voy a amenazar con tus hijos, si eres una persona extranjera te quito tu pasaporte, etc. Y efectivamente tú dices algo muy importante. La trata de personas tiene distintos fines de explotación. La trata con fines de explotación sexual es lo que más se escucha, pero también tenemos, y es muy común ahora en nuestros días, tener estas nuevas formas de esclavitud como es la explotación del trabajo, el trabajo forzoso, por supuesto todo lo que tiene que ver con personas menores de edad que no necesita comprobarse ningún medio comisivo, la protección que estamos dando con las reformas que estamos impulsando a esta ley, establecemos que ningún medio comisivo tiene que aplicarse en el caso de personas menores de edad. Por ejemplo, el matrimonio forzoso, esto que vemos en muchos pueblos todavía en nuestro país, donde a una niña, su papá literalmente la casa, la vende por el trueque de 10 cajones de cerveza. Eso es trata de personas. Por supuesto, el tráfico de órganos, la trata de personas con fines de tráfico de extirpación de órganos y tráfico de órganos. Tienes una serie de delitos que son conexos, que deben quedar muy claros en la ley, porque esta es una ley de tipo penal, de naturaleza penal, para que las autoridades puedan tener todas las posibilidades desde el punto de vista judicial de fincar responsabilidades y, por supuesto, llevar a todos estos tratantes en los distintos tipos de trata que hay en el país, por desgracia, vayan a cumplir las sanciones que corresponden por este tipo de delitos.
Sí, y yo agradezco mucho esta explicación, Angélica, porque incluso gente que nos está viendo podría estar viviéndolo y no haberse Sí. dado cuenta todavía. Claro que sí. ¿No? Porque hay gente que, digo, la trata lleva muchos delitos en conjunto, ¿no? O sea, a veces es desde un secuestro y de ahí todo lo que puede continuar, ¿no? Ya a lucrar contigo y todo, pero a veces es simplemente persuasión, ¿no? Y es como esta parte emocional, jugar con esta parte y ser tan violentos emocionalmente hablando que pues te acaban dominando, ¿no? Sí, acaban dominando, yo te quiero, tú me caso contigo, vivo una vida contigo y entonces el marido está permanente, pues si me quieres tienes que hacer esto. Exactamente. Y entonces me quieres, tienes que aguantarte a hacer esto. O nadie más te va a querer, nadie más te va a aguantar, soy el único o soy la única, aquí tienes casa, aquí tienes comida y entonces la otra persona se puede llegar a sentir ese compromiso y con esa vulnerabilidad que podríamos estar todos en cualquier momento, ¿no? Y caer, ser cautivos para algo así, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, otra de las situaciones que, digo, como cualquier ser humano que soy, ¿no? Me puede llamar mucho la atención y preocupar también es qué pasa. Vamos a suponer, ya encontré a la persona que está cometiendo el delito, ya estamos tratando el caso, ¿no? Para que reciba la sanción pertinente o lo que sea, pero ¿qué pasa con la víctima después de eso, no? Bueno, ese es un aspecto muy importante que también tenemos que atender. Una cosa es muy importante, fundamental, tener bien definido el tipo penal, lo que tienen que hacer las autoridades, fincar responsabilidades penales, toda esta parte que tiene que ver con la persecución del delito, ¿sí? Llegar hasta la conclusión de los casos con sanciones que determine el juez en función de la proporcionalidad de los delitos, de las comisiones de delitos que se han cometido. Pero tienes otros dos aspectos muy importantes que tenemos que atender. Una parte es la prevención, porque así como sancionamos, también tenemos que estar orientando, previniendo el ámbito ejecutivo, es decir, los gobernantes en las presidencias municipales, en los gobiernos estatales, en el ámbito federal, todas las instituciones tienen que estar orientando, previniendo, iniciando campañas de información, de orientación, sobre todo a personas menores de edad para que tengan mucho cuidado, orientando, por ejemplo, que el trabajo doméstico infantil es un delito y esa parte de prevención es muy importante que no se está atendiendo de manera debida en nuestro país. No hay una política de prevención única que articule a todos los gobiernos, que también tenga la participación de la sociedad. Hoy hay una campaña muy importante que quiero destacar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está en los medios de comunicación, donde está alertando a la trata de personas. Ten cuidado, no vayas a ser una víctima de trata y entonces es muy importante lo que está haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero eso tienen que hacerlo todas las autoridades, la parte de prevención. Y luego tienes otro aspecto que tiene que ver con la atención a todas las víctimas de los distintos tipos de trata de personas. Se tiene que atender por parte de las autoridades o de la sociedad civil organizada de manera debida, de manera metodológicamente diseñada, articulada igual, con el mismo protocolo de atención que permita en primer lugar no revictimizar. En segundo lugar, particularizar cuál es el fenómeno que cada víctima ha sufrido. Claro. No es lo mismo quien ha sufrido, quien es víctima de trabajo forzoso, a quien es víctima de una explotación sexual. Sí, por supuesto. O que está involucrado en drogas, Sí, etcétera, claro. etcétera. Entonces tienes que particularizar la atención, sobre todo para darle tiempo a las víctimas, en primer lugar, que si no quieren declarar, no declaren, que puedan estar protegidas para que puedan restituir su vida, para que vuelvan otra vez a tener ánimos, esperanzas en volver a tener un proyecto de vida distinto, darles alternativas. Hay víctimas de trata que quedan dañadas de por vida. Por supuesto. Entonces tenemos que científicamente diseñar cómo debe ser la atención y de manera particular, insisto, no meter a todas las víctimas de trata en el mismo paquete, para que podamos atender cada una de las circunstancias que dañaron la dignidad humana
de las víctimas de trata. Sí, porque por supuesto una persona, imagínate con ese daño emocional que tiene tan fuerte, con esa vulnerabilidad y ya, ok, ya me rescataron, ya, Sí. pero si yo no soy tratada, aparte de físicamente por los daños físicos que puedan existir, pero emocionalmente de la manera correcta, como bien estás diciendo, personalizando la situación, ¿no? Entonces es muy probable que incluso hasta quiera regresar, porque no sabría cómo ser diferente, exacto, cómo hacerlo sobrevivir. distinto, ¿no? Y Exacto. porque tienen ese daño que Sí. puede ser tan grave, ¿no? Sí. Y bueno, también la otra parte es pues la parte económica, ¿no? Para el recurso para poder atender esto. Bueno, a ver, yo creo que los gobiernos deben distinguir entre sus acciones, en las determinaciones que toman como gobierno es la prioridad. Para mí, desde mi punto de vista, la prioridad de los gobiernos debe ser atender realmente los problemas que aquejan a la gente. Y entonces dedicar todo eso, todos los recursos a cómo resolver los problemas de la gente, de la sociedad. Y si tienes una parte de la sociedad que ha sufrido, que ha estado en riesgo, que ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, lo que tienes que hacer es restituir esos derechos humanos a partir de programas, insisto mucho, que sean permanentes, no coyunturales, no por la moda, no por la conmemoración de un día internacional, el Día Nacional, qué sé yo, no. Tienen que ser permanentes para lograr una verdadera reconstrucción del tejido social. Y eso solamente se logra con políticas y acciones profundas, medibles cada año, que distingan a los gobiernos. Para eso están, y me parece que esa debe ser su prioridad, porque México, por desgracia, hoy tenemos un problema cada vez más notorio del deterioro del tejido social, porque las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer, pensar en la gente y sobre todo atender los derechos humanos. Sí, es que la prioridad somos los seres humanos, somos Así el es. país, somos la materia prima para que este país cambie, mejore o no. Y entre más atendidos, me encanta y voy a destacar esto, Angélica, lo que Sí. mencionaste, esta campaña de prevención, ¿no? Porque entre más vacunados estemos contra tantas situaciones que hay, entonces menos problema va a existir después, ¿no? No es que de repente si no hacemos eso, es como en términos de salud, ¿no? Que es otro tema distinto, pero si no hacemos prevención, entonces después viene la parte de curar gente, ¿no? Entonces tenemos que concientizarnos de ello y tenemos que informarnos de ello, porque nosotros somos los que hacemos esto, los que hacemos el día a día. Claro que sí, y hay que atender a las nuevas generaciones, orientarlas, estar siempre atentos de que, por ejemplo, el enganchamiento, ahora a través del internet, Sí. papás, mamás que nos escuchan en tu programa, deben estar muy atentos, no invadir la intimidad, o sea, hay que tener cuidado, pero sí estar atentos de que no vayan a ser enganchados en una situación, que a rato estén involucrados en un problema de pornografía infantil o de explotación sexual comercial infantil, una situación que pueda deteriorar terriblemente el resto de sus días a esas personas pequeñas. Sí, es importante ver todas las aristas del problema y el problema, además, verlo en toda su magnitud. Es muy complejo, por desgracia, también es y está creciendo. Y eso debe alertarnos para tener cuidado de nuestras hijas y nuestros hijos. Es muy complejo, pero lo que me encanta es poder empezar a hacer algo. En algún momento tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad, senadora Angélica de la Peña, por parte del PRD, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por estar aquí con nosotros en Amigas con Derechos. De verdad que qué placer y qué rico poder estar platicando aquí en el departamento con este tema tan importante. Nuestro hashtag del día de hoy, porque siempre manejamos un hashtag, Sí. y hoy, como es día de en contra de la corrupción, Sí. es de corruptos. ¿Qué es de corruptos? Es de corruptos no respetar la ley. Es de corruptos no respetar la ley, y es verdad eso. Si todos respetáramos, miren, no hay que hacer más allá. Si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer, entonces estaremos en otro mundo, definitivamente. Muchísimas gracias y siempre Muchas gracias, bienvenida Daniela. al Departamento de Amigas con Derechos. Nosotros hacemos una pausa chiquita, seguimos con más